Osta! Kudasi! Está listo, tú no van a estar. Agachar, mesquinho más. Kudasi está. Hasta, caime otra balotona hasta. Oye chiqui, ya pispa. Ay, Chago pa. Casamari hasta. Hasta las 6, Tampico. Hasta Caslas acá. Ya tenemos acá. Puta maluca manga. Falta si chica de mal. Burichi, hombra. Aiga. Samarca. Aiga. Yago panjo. Mamita samarca. Yo soy la yago panjo. Yago panjo. Yago panjo. Ay, calabata samarca. Que guyanos cani. Dale. Maipe. Maipe. Kenji. Apuro. Lalu mana? Anjir bebe, kau jaga sta. Ay kamu, kau biarus. Jangan hewan ini semua sana kau sta. Jumpa ka. Aku faltan ma. Osta! Kudasi! Está listo, tú no van a estar. Agachar, mesquinho más. Kudasi está. Hasta, caime otra balotona hasta. Oye chiqui, ya pispa. Ay, Chago pa. Casamari hasta. Hasta las 6, Tampico. Hasta Caslas acá. Ya tenemos acá. Puta maluca manga. Falta si chica de mal. Burichi, hombra. Aiga. Samarca. Aiga. Yago panjo. Mamita samarca. Yo soy la yago panjo. Yago panjo. Yago panjo. Ay, calabata samarca. Que guyanos cani. Dale. Maipe. Maipe. Kenji. Apuro. Lalu mana? Anjir bebe, kau jaga sta. Ay kamu, kau biarus. Jangan hewan ini semua sana kau sta. Jumpa ka. Aku faltan ma. Osta! Alemán!
sienta, sienta. Haga la bulla, haga la bulla, haga la bulla. cuidado Yape. 숙타자라 구이모스타 Solito. 짜고 아프라 엄마 구나 멘트가 강했지 무지가 진다다 Maima. Plaza de Ponchoma está. Que tripa guasima, jacuche, chaipi, dale en capa. Calla de capa, las escama. 아버이가 찌스퍼지는 치었어 Y pamba baila con papa gasta. 아스타 Chaipi, mi tianguin mare. Las escama gasta. More chingue. 유라파 Pascariche. Caimari San Juan está. Haga la bulla. 짜고 이마구아 sacando polvo chiquillo hola 차이나부터 샤미니 아시아로 많이 엑스트라 파이크 kuna malaza habla con la clase con ganas de questo Yape. raspa chiquillo Racupe hasta Caime Otavalo. Wambra kuna, jare. Sienta. Haga la bulla. Yape. 숙타자라 구이모스타 Solito. 짜고 아프라 엄마 구나 멘트가 강했지 무지가 진다다 Maima. Plaza de Ponchoma está. Que tripa guasima, jacuche, chaipi, dale en capa. Calla de capa, las escama. 아버이가 찌스퍼지는 치었어 Y pamba baila con papa gasta. 아스타 Chaipi, mi tianguin mare. Las escama gasta. More chingue. 유라파 Pascariche. Caimari San Juan está. Haga la bulla. 짜고 이마구아 sacando polvo chiquillo hola 차이나부터 샤미니 아시아로 많이 엑스트라 파이크 kuna malaza habla con la clase con ganas de questo Yape. raspa chiquillo 미드칠 Osta. Júdese. Daliso, tú no van a estar. Agachar, pesquejo más. Júdese. Hasta Jaime Otavalo tono.
avispa. Ay, Chagopa, chagopa, chagopa. Casamari, hasta. hasta las 6, Tatico. Hasta acá estás acá. Ya que ya tenemos la casa, puta maluca manga. Falta si chica animal. Burichi, hombra, aiga. Samurka, aiga. Yago panjo, mamita samurka. Yo soy la yago panjo. Yago panjo, yago maki hota kapsasto. Ay, kana wanda samurka, kiku yanush kani. Dale. Maipe. Maipe. Kenji, apuro. Yago mama. Yago. Anchi maipe, kuku jagasta. Ay, kamus, kanta flores. Yago hayvanı soğuk, seni soğuk kokasta. Todo bien, la cámara ve. Muy buenas tardes con todas las personas que se han conectado al canal de Dímelo TV en Facebook y también al canal de Sandía en YouTube. Esta tarde nos encontramos nuevamente en la realización de un podcast. Como ustedes saben, el año anterior empezamos dentro de la productora Sandía con los podcasts haciéndoles a los guambras que cantaban rap en quichua. Y este año hemos querido un poco tomar el tema del Inti Raymi, ya que se acerca estas fechas. Entonces, en esta parte quería hacer la invitación a todas las personas. Vamos a tener una serie de podcasts en estos 15 días sobre el Inti Raymi, sobre las personas que practican esta música. Y, cómo no, en esta ocasión es el primer capítulo de la segunda temporada de los podcasts en Dímelo TV, y quería empezar este podcast con un amigo con el cual hemos crecido desde antes, no solo en la música, sino en la amistad, a veces en el fútbol también. Y quería empezar esto porque es un amigo muy cercano dentro del grupo de Otavalo Tono. Para la gente que no sabe, siempre en los Inti Raymis, Otavalo Tono se ha destacado por hacer un grupo muy grande en cuestiones de juntar a toda la gente y los panas de Otavalo. Y aquí le tengo a un capo que es en el rondín, que respeto mucho, que valoro bastante por la música que él hace dentro del instrumento como es el rondín. Y nada, quería empezar el primer capítulo de esta segunda temporada con mi amigo Henry. Igual le voy a dar las palabras a él para que te presentes. Saludarte, Henry. Gusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto de estar aquí. Muchas gracias por la invitación, ¿no? Y bueno, mi nombre es Henry Pineda, como me conocen muchos. Vivo aquí en Otavalo, cerca de la Plaza de Ponchos. Sí, como mencionas, es una amistad desde años, ¿no? Desde muy pequeño, de llamarlo así. Y no, felicitarles por volver a hacer estos podcasts. Invitar, igual espero que estén otros integrantes más que les gusta el instrumento, más así como el rondín o otros instrumentos. Felicitarte a vos por este proyecto que tienes. Y sí, feliz antes por estar aquí conversando un poquito contigo. Sí, como te digo, es grato tenerte aquí. Creo que al momento que con Sampe siempre hemos planeado esto de los podcasts, teníamos pensado hacer con el Inti Raymi y estábamos buscando gentes y todo, y dijimos, ¿por qué no empezar por alguien que es integrante del grupo? O sea, creo que Otavalo Tono, dentro de los panas y dentro de la gente que nos está viendo aquí, como, no sé, como el Paul, como el enano, o sea, siempre se ha fortalecido, creo que dentro del grupo ir viendo esto. Sí, sí, es bastante, ¿no? Creo que cada año ha ido creciendo más el grupo de lo que creo que éramos así pocos, nomás que integrábamos, hacíamos música, y más las amistades, les ha gustado venir al grupo, unirse,
les gusta, ¿no? Como tocamos, creo que somos algo diferente a lo que acostumbran en los otros grupos a cantar, así. Sí, yo es un grupo muy grande, ¿no? Recuerdo una anécdota que me dijeron la primera vez que me acerqué al grupo. Es que aquí vienes a bailar, ¿no? Ajá. A cantar, ¿no? O sea, respetando a los grupos que Eso sí. cantan. Pero... Ajá, como se respeta, ¿no? Que les guste cantar, les guste eso, pero como aquí en nuestro grupo era solo asienta y vuelta, nada que 1, 2, 3 y no, nada de esas cosas. Creo que les gustó más a la gente bastante y cada año se reflejó, creo que desde hace 2 o 3 años atrás, fue que se reflejó bastantísimo, que les gustó venir al grupo. Sí, Henry, un poquito para que la gente igual conozca de dónde eres, un poquito que nos cuentes sobre tu vida, cómo fue tu niñez, qué te gustaba de niño, cosas, si mismo te gustaba el rondín o lo practicabas desde niño o algo, para que nos cuentes un poco sobre eso. Ah, sí, claro, hay mucho por contar. Desde niño mismo. Claro, ¿no? O sea, nosotros, yo vivo ahí cerca de la Plaza de Poncho, en la Pasaje Moreano. Crecí ahí con otros panas que igual eran de la calle, pero ya no están, ¿no? Pues si todos los con los que crecimos jugábamos, salíamos a la plaza a jugar, arcos chiquitos o cuadros, así todo, ¿no? Así, la pelota de mano. Una pelota de mano, hasta en la plaza mismo, en las callambas jugábamos bastante. Fue una bonita niñez, para que también, que con bastantes amigos que, bueno, ahora ya no están, ¿no? Ya la vida mismo va cambiando y toca salir adelante. Y sí, en esto de bailar San Juan lo hemos hecho desde que tengo memoria, ¿no? ¿Qué será? Yo creo que desde los 11, 10 años, que desde muy pequeños salíamos con unos primos, primas también, que les envío un saludo, deben saber quiénes nos acompañaban a bailar, incluso a las amanecidas, las primas que siempre estaban ahí. Y la práctica, ¿qué instrumento te gustaba cuando salías de guagua? Yo, la verdad, empecé con una melódica de 32 teclas. Empecé una viejita que no recuerdo ni por qué tuve, creo que no sé si mi hermano mayor trajo o no sé, pero ya era viejita. Y con eso empecé, con melódica. Yo creo que de los 10 años. Sí, empezamos a bailar, les acompañaba a mi otro hermano, al Adrián, él sabía ir con su grupo y les acompañábamos. Yeah. Íbamos ya entre otros menores, como te digo, mis 2 primas, Carmencha, Sole, que ellas siempre estaban, la Blanca también, así. No, en familia a veces también íbamos, mi hermana, así, sabíamos ir. Tocaba la melódica un poco, ¿no? Y ahí me empezó a gustar. Sí, creo que 11 años más seguro que fue. Más que todo la melódica. Ajá. ¿Y el rondín desde qué año practicas? No, eso sí me acuerdo que fue desde los 16 a 17 años. Creo que fue 17 años. No, igual mi hermano mayor, me acuerdo que un año bailó y había venido trayendo un rondín rojo de 16 celdas, de eso sí me acuerdo. Y creo que estaba en afinación de re menor. Y estaba ahí viejo, y un año pasó ahí, y yo dije, no toca, no creo que sirve, así, o empecé a soplar. Me gustó desde los 17 años ya, es casi como 20 años que llevo tocando, empecé a tocar. Oh, buenazo. Empecé a tocar, ajá. Y, o sea, claro, eso es bonito que desde antes hayas sabido salir a tocar con la familia, creo que eso debe ser como otro sentimiento, ¿no? Tocar con la familia y tocar con tus amistades o algo. Yo recuerdo igual antes cuando mi papá, yo era guaguito, pero mi papá salía a tocar. Claro, él salía con su grupo de los amigos de allá de Quinchuquí y todos, ¿no? Y uno guagua veía, ¿no? Veía y también se daba las vueltas y todo, pero al menos ahora bailar, ya cuando piensas todo lo que conlleva todo esto,
creo que es más rico, creo. O sea, la sentada. No, sí, sí es bueno, para que también. No, desde ahí me empecé a tocar rondín y melódica. Era rondín, melódica. Igual ya fui creciendo, creo que más años, 17, 19 años. Ya empezábamos, nos reuníamos, recuerdo que en Monserrate, y de ahí bajábamos a la Redondel y subíamos a bailar toda la Bolívar, toda la Sucre y a las casas. Sí, bastante recorrido. Eso empecé así y ya de años atrás, ya en cambio me gustó. Después como ya empecé a perfeccionar, cada año ya tenía otro rondín, sino que se dañaban, ¿no? Y me empezó a gustar de que habían otras músicas, salían otras músicas y digo, no, pues, o sea, yo también voy a ver qué empieza a sacar. Y eso, lo que tú dices ahorita, ponte, bueno, yo la verdad no sé mucho cómo funciona el rondín. Una vez estuve como que queriendo tocar y se complica, ¿no? Pero con lo que tú dices ahora creo que es bien importante esto de, creo que el rondín se daña o se desafina, porque puede haber mucha gente que no conozca del instrumento, que solo piense que es de soplar y ya, ¿cachai? Eso sí, bastantes soplas y ya da el sonido, como que ya vas a tocar o ya va a salir, no. Es mantener bastante la respiración, igual a saber en dónde coge la respiración, soplar, jalar y más que todo yo sí digo es acostumbrarse al oído, el sonido, si quieres copiar una música que ya existe, ¿no? Y saber si es soplada o jalada. Bastante yo sí digo, no le escuchan bien, pero tocan así, no, a veces no es del agrado de uno porque no tocan como es la música. Ok, claro. ¿Y por qué se puede, hablando un poco esto del rondín, por qué se puede desafinar o dañar un rondín? Sí, bueno, depende, ¿no? Cuando tocamos es mucho que a veces se nos va la saliva. Y en esos soplas, yo creo que por la saliva es que también a veces se desafina. Y otra que se daña cuando soplamos ya muy fuerte y se llega a romper las lengüetas o espigas, como los llaman, y ya no va a sonar lo mismo. O cuando no sabes y soplas de gana. Como por decir yo mismo, o sea, cuando recién empecé a aprender a tocar y ya salí a tocar, ¿no? Digamos un año fijo ya empecé a tocar, como recién estaba aprendiendo, o sea, habían otros ya amigos más mayores que ya sabían tocar, decían, préstame, bueno, yo te empresto, porque sabía que tocan, y empezaban a tocar y, o sea, ya regresaba o bien desafinado o ya quebrado una lengüeta, pero de sonar sonaba, pero ya no era lo mismo, y decía, rayos, ahora sí ya se dañó, y ya no era lo mismo, pues, digo, no, en cambio, bueno, ahora ya, como ya aprendí, ya se saca, o sea, ya no, como decirte, ya no hay quien te dice, ven, préstame, yo toco. Claro. Porque dicen, no, pues ya estás tocando vos, yo para qué voy a tocar, o sea, a veces hay amigos que dicen así, y no, ya, ahora creo que hasta me emprestan, cuando no tengo hasta un running, creo que me emprestan y dicen, toca vos. Claro, porque ya saben que saben claro, que voy a tocar. Porque así. Imagínate, tal vez te compras un rondín que quieres bastante, ¿no? Uh-huh. Y le prestas a alguien y esta persona le daña. Eso sí fue antes de... cuando empecé sí fue así. O sea, se quería así, ¿no? Pero bueno, ahora ya conociendo una parte también es como ya se afina también los rondines. O sea, ya al ver el material duradero que es, digo, este es bueno así. Y sé que me va a durar a soplar también más duro y sé que ya no se me va a dañar muy, muy seguido, muy rápido. De desafinar sé que se va a desafinar. En sí todos los rondines, por más bueno que sea, sé que se va a desafinar y a dañar. Pero ya es el gusto de haber tocado, digamos, de esa noche de San Juan, ¿no? De San Juan. De que se sale a bailar. ¿Y qué te iba a decir? Verás, y esto de afinar los rondines, porque ahora ciertamente, bueno, otros también creo que se dedican, pero vos también te dedicas a afinar o a parear, dicen, uh-huh, los rondines. ¿Cómo aprendiste? ¿Alguien te enseñó? No, yo... sí, empecé, como te digo, desde años atrás, ya ha de ser como unos 8 años atrás, tal vez,
que yo siempre me compraba un rondín de 16 celdas nada más, porque en ese tiempo, o sea, era, ¿qué diría? Unos $30-35, era caro para uno. Y se rompía, tenía rondines del año anterior y digo, no, pues entonces yo mismo voy a tratar de arreglar o cambiarle, y empecé así a cambiar de otros. Para mí rondín, digo, sí tengo esta pieza, entonces ya le empezaba a poner. Dedicarme, o sea, sí, debe ser unos 7 años atrás, creo, que empecé más con eso, porque para parear, sí creo me demoré, o sea, no te digo 3 años seguidos, ¿no? Pero en unos 3 años creo que aprendí todo eso. Pero digamos, desde un año, desde marzo, abril, mayo, conociendo, sabiendo cómo es de hacer, qué es de hacer. Si hago esto, que se hace así, desarmándole los rondines en sí. Claro, o sea, porque debe ser técnica, pues entonces. No, sí, o sea, sí, es más que todo es el conocimiento. Bastante es tratar de conocer, igual, o sea, ya al otro año igual lo mismo, o sea, otros, empecé con los míos, más que todo, con mis rondines empecé, y dije, ya. O sea, una vez que un rondín, creo que tenía unas 2 lengüetas quebradas, y yo de mis propios rondines antiguos le cambiaba y les ponía, y dije, no, si sonó, ya pude, por lo menos decir, arreglar mi rondín, ¿no? Le dije, ya pude, si sonó igual, o sea, si suena así, y dije, ya bueno. Haciendo un pequeño corte, Henry, hay unos comentarios, o sea, sí, pero la intención también de este podcast es un poco que la gente que no le conoce a Henry, que la gente que tal vez no sabe quién es Henry lo pueda conocer. Por eso igual les hago la invitación para que compartan este live que se está haciendo ahora. Más que todo porque dentro de nosotros los quichuas creo que es bueno apoyarnos en lo que estamos haciendo. Y igual, que Henry igual pueda llegar a que le conozcan en otros países, sería bueno, como les digo. Y sí va a haber musiquita después. Queremos hablar un poco de los proyectos que tiene Henry. La gente que le sigue debe saber un poco ya en lo que él ha estado este año, el año anterior, con cuestiones de músicas. Y queremos conocerle un poquito más a Henry, que la gente que no nos llevamos o que no se llevan le puedan conocer y sepan quién es el que toca el rondín en Otavalo Tono cuando es el San Juan. Eso nada más, sí va a haber musiquita, igual unos pocos temas de los que Henry igual ha estado promocionando también. Y eso nada más. Henry, igual para continuar con con este podcast, ¿qué haces ahora, para que la gente igual sepa, con los rondines? Porque ciertamente los que vivimos aquí en Otavalo sabemos que no solo tocas el rondín, como tú dices ahora ya igual haces esto de los arreglos y todo. ¿Cómo ha sido esto de la acogida de las personas? O sea, ¿tienes mucha acogida en esto de pana, dame arreglando, afinando? Sí, bastante, se tiene bastante acogida. Bueno, gracias a Dios, ¿no? Es un trabajo también que se llega a hacer desde meses de abril, es fijo, abril, mayo y junio son los 3 meses que hay bastante gente que antes ya me han conocido y vuelven y preguntan o recomiendan y dicen, allá es, yo tengo el número, llámenle a o me escriben al WhatsApp, ya se pasan los números, me escriben al WhatsApp y me dicen, me dijeron que este es su contacto, si me puede dar afinando, arreglando así o pareando, y sí, bastante, para que también sí es más que todo mayo y junio es bastante trabajo. Y ahorita estás a full, a tope. Esta semana estoy un poco tranquilo, pero sé que desde el lunes voy a estar bastante, porque ya tengo, por decirte, como así reservaciones de que dame cogiendo a mí tantos rondines o dame haciendo este rondín así, no sé, que la otra semana y entre otra semana creo que voy a estar demasiado ocupado en eso.
Ya. Y bueno, aquí, para que te mandes igual una cuña de lo que vendes también, ¿no? Porque también creo que estás Sí, vendiendo, también ¿no? estoy ofreciendo rondines, sí, de todo precio, ¿no? Sabiendo, como digo, como te mencionaba, de que al desarmar un rondín desde muy pequeño ya veía cuál es un poco el material un poco débil, tantos rondines que me han llegado de otras personas que han comprado, digo, no, o hasta no les recomiendo, no les digo, no, este no tiene tanta fuerza o es muy débil el material, así, y sí, antes con muestras sabiendo de qué material son duraderos o algo así, he logrado por sí traer rondines para vender, ¿no? Para vender y más que todo ofrecer que son de buena calidad. Y no, como te digo, no me pase lo que a mí me pasaba por ir antes, sin conocer o sin saber, que se compraba y no aguantaba ni una noche y se dañaba o se rompía. Pero ahora sí trato de ofrecerlo, como decir, lo mejor que se puede, ¿no? Y antes, gracias a Dios, sí me ha salido para que también. Así que para la gente que nos está viendo ahorita, para que la gente que va a ver después, si quieren un producto de buena calidad, un rondín bueno, aquí Henry, el experto, igual él hace la venta y todo. Y igual, si es que hay gente que nos ve en otros países o algo y quieren, no sé, algún rondín de los que ofrece Henry y todo, contáctense con Henry, contáctense conmigo, a ver cómo se les puede hacer llegar. Como en junio ya viene todo el Inti Raymi en República, en Brasil, en Estados Unidos, creo que también en Europa. Entonces, ahí comuníquense con Henry, escríbale al número, después igual va a dejar sus números. Y nada, para continuar un poco más hablando sobre este podcast y todo, queremos entrar un poco más en otro tema que es muy importante conocer de Henry. Y queremos empezar ya a topar este tema fuerte de Henry dentro de la música y dentro de sus composiciones. Vamos a mandar un pequeño corte con una música de Henry también, para que ustedes lo puedan escuchar, una canción que dura 1 minuto, 2 minutos, y volvemos nuevamente con este podcast. Así que no se vayan, denle like, compartan, para poder llegar a más personas también. Kuno yangapa está. Maipe. Nasa iskama bailan acá. Cheque, wamba está. Chacuandito. Vamos, es que no wamba. Hacen beso. Voy a chispa. Kasabari está. Chago, chago. ¿Cuántos son? ¿Quiénes son? Está. Voy a picar por el hombro está. Hacen taspa está. Imaguan. Europa, kasi. Kucha, basta. Europa ka na. Kucha, gusto ni.
chiwan rakuna. Tudo. Sekizo, ayuta. Wala manda man siya mo kung kaiwan. Samuni. Alijata fukuhum. Hala. Wali kumikapan. Patulog. Punta fukum ihala. Otavalo tonu kara. Anti Shopping está dando garantía. Pero quedo como... 5 años. O sea, mi horas. Señor caballero. Presi. Ya, bueno, volvemos nuevamente con este podcast aquí con Henry Pineda, integrante del grupo Otavalo Tono, quien toca el rondín. Antes de seguir con el tema, quería darles las gracias a todas las personas que están viendo, a los comentarios, al hermano de Henry, a Seu Pineda, a Rodrigo Takachi, a Zairi Velázquez, a Andrés Enanín, que nos está viendo. También estaba Cristian Cachihuango desde Chicago, que nos estaba viendo. A Paul Perugachi también, a darles gracias a todas las personas que sintonizan el canal. Igual, hacerles invitación para que compartan, para que siga este podcast llegando a más personas. Y también agradecerle también a la persona que igual nos ayuda acá, en la parte de producción, quien es Sampe, siempre aquí en los estudios ayudando y acolitando al proyecto. Ustedes vieron, les puse 2 temas, uno que es de Otavalo Tono, el 2025, y uno de Otavalo Tono, uno que creo que salió en el año 2023. 2023 fue que antes de entrar al tema fuerte, porque ya vamos a entrar a esto de los proyectos que tiene Henry en mente este año, háblanos un poco sobre lo que fue el video y el proyecto del 2023. Claro, bueno, igual, aprovechando un saludo, ¿no?, a todos los panas, los amigos que saben integrarse al grupo, el rato de que salimos a repasar, a bailar. Un saludo muy cordial de mi persona. Gracias por ver, espero nos apoyen compartiendo ahí, viendo. Y respecto a tu pregunta, pues sí, en el 2003 fue la primera, como decir, producción que sacamos. Antes de eso nos habíamos, como te digo, reunido entre amigos. Acá el Sampe que nos llamó, nos dijo reunámonos. Tratamos de hacer más que todo un grupo, ¿no? Sí, habíamos tratado de hacer un grupo y hacer la música, lo que nos gustaba, más que todo para Inti Raymi, que nos gustaba sacar músicas. Desde ahí empezó que
no atinábamos por decir qué nombre poner al grupo, así, por así decirlo. Recuerdo que había puesto un nombre, Otavalo Tono, y unas palabras en quichua, no sé ni qué más había puesto, y ahí nos agregó en contacto en ese grupo, chateábamos así, un par de veces nos reunimos, repasamos entre algunos bastante, ahí igual el Zairi también que estaba ahí, el Ali y ellos estuvieron ahí una vez, creo así, tratamos de sacar eso, un grupo, pero lastimosamente no se pudo, ¿no? Y nada, un saludo a Johnny, que es quien tiene el estudio de Beatligas. Con él dijimos, ¿por qué no saca? Más que todo dijo, hay músicas de otras personas, o sea, de ti que otras personas han tocado, que he escuchado tanto en melódica o en rondín, y ¿por qué no grabas así? Y nos acercamos, dijo, yo tengo el estudio, o sea, si hemos de poder, aunque sea así nomás lo hagamos. Y habíamos llegado, dije, bueno, entonces vamos. Y fuimos ahí al estudio. En la del 2003 más, sí fue como, yo quise hacer como un intro para hacer un mix de unas 3 o 4 músicas, ¿no? Ya. Pero no les agradó cuando le hicimos la punteada, así empezamos. Y se fue un poco largo, dije, no, pues hazle mejor solo esa música, hazle una sola y está bien para hacerle una producción. Para sacar un tema mismo. Entre mí yo no quería así que sea solo esa música, yo quería que sea un intro y de ahí a empezar otras músicas. Es como mosaico. Ajá, y también en ese tiempo, o sea, sí tenía hasta incluso una melódica que quería tocarle una música también melódica que también vaya ahí. Pero no se dio, no se dio y le compusimos así, ese tono y que vaya una sola. Y Pedro le sacó el video, le hizo el video y ya para el próximo año ya la melódica ya se dañó, pues ya en ese año de San Juan ya se dañó, ya no hubo, por decirte, ese proyecto que quería de hacer un mix de algunas músicas de ese que como sacan ahora, ¿no? Unas 2, 3 músicas y ya no se pudo, pero sí fue así que empezó y dijimos, ¿y ahora cómo llamamos al grupo o cómo le nombramos algo? El grupo. Y dijimos, no, pues ahí, eso me acuerdo, como hizo el grupo de Pedro y dije, ponle Otavalo Tono, ya, que Claro, porque verás, antes, a ver, cuando yo bailaba con ustedes, siempre me preguntaban, ¿dónde te vas a reunir? En la casa de Lupio del Sanfe, ahí en la Sucre. Y claro, ahí les sabía ver al bailejo, la vista de los bailejos, sabía estar el piraña con la guitarra, sabían estar los otros bambas también, y también sabía estar, bueno, que en paz descanse el Coco. Entonces, claro, porque igual él sale, ¿no? En algunas tomas de 2023. Del 2023 salen algunas tomas. Es verdad que en paz descanse, sí, era un guerrero también que le gustaba sí, yo me acuerdo que una vez igual la amanecida, o sea, igual jalaba la amanecida, ¿no? Yo creo que me dormía 3 veces en toda esta, pero les veía que ustedes seguían en la amanecida. Creo que un año nomás fue que me amanecí de corrido hasta las 6:30 y ya no jalé. Ya, taquito de puro y ahí creo que quedé. Pero sí, y después ya cuando vi lo de Otavalo Tono y ya les vi a todos como grupo mismo, claro, ya o con sea, nombre. O sea, en sí el grupo, o sea, por decir la bomba que salimos a bailar, ya es como es el grupo, ¿no? Decir así, no como un grupo musical, sino el grupo, la familia de Otavalo Tono, los de Otavalo, los amigos, así, como una familia que, como digo, se fue incrementando más personas que les gustó cómo tocamos o así y vienen. Claro, ahora hasta las mujercitas, amigas, como es. Igual los papás de las señoritas que saben seguir, saben estar atrás. Se ha hecho, el video del 2023, creo que es 2024, que sale una bombota bien grande. 2024. Bajando por donde ahora es el Chivos, ¿no? Claro, sí, ahí desde está. 2024.
Sí, La del 2024, es sí. en la que justo le han hecho esa toma en la que acabamos de bailar en la casa ahí de los papás del Chivo y bajamos así tocando, bajamos y hay justo ahí la toma en la que en la esquina están ahí todo filmando y empiezan nomás toditos hacia la vuelta, ahí se ve bastantísimo. E igual antes en la calle, creo que íbamos a la casa ahí donde el enano también, íbamos ahí antes al frente de la jampaquera, ahí creo que se ve que estamos bajando y también estamos bastantísimo. Sí, y claro, porque igual nos saben dar ahí más arribita de la Acrópolis, de esa casa, igual sabe darnos Claro. comida, sí, después toca pagar. El año anterior también creo que cachamos, ya bajamos hasta el Opium, no sé si se acuerdan, y de ahí bailamos y otra vez ya subimos nuevamente por la 31. Claro, pero subimos. es chévere porque cachas ahora, creo que Otavalo Tono suena como cuando suena una marca, ¿cachas? ¿Con quién vas a bailar? Como es el enano, ¿no? Un saludo, enanín. Ya es una tradición, ¿no? Ya el nombre creo que ya tiene tradición desde hace un par de años atrás que va mejorando, se va surgiendo Sí, porque más. los bandas se van juntando. Van juntándose bastante y cada vez vienen. Me sorprende, por cierto, al segundo día, que es el día de carpas, diciendo así. Parece que no va a haber gente cuando salimos ahí en el callejón, nos reunimos, empezamos a tocar, pareciera que no va a haber. En los repasos mismos, ¿cachas? En los repasos mismos ¿qué será? Entre 5. El pica sabe estar riverito. Claro, el pica, el piraña. Claro, enano, hay un saludo siempre ahí guerreando enano cada año. También sale a los repasos. Ahí. Que no se queme con los voladores nomás. Eso. A ver, bueno, cambiando un poquito del tema, esto de lo que es Otavalo Tono y todo, y conociendo un poco más cómo nació el grupo, cómo se hizo en cuestiones de la música y de la producción que empezaron a sacar en el 2023. Hablemos un poco sobre los proyectos y en lo que se lanzó hace un mes, creo que es, ¿no? ¿Un mes o 3 semanas? De lo que lanzaron con Big Leaguers. Como hace unas 3 semanas, por ahí nomás fue. Cuéntanos un poco sobre ese proceso que ahora has hecho. Claro, incluso fue para mandar el año anterior mismo. Las músicas le grabamos el año anterior mismo, los tonos, ¿no? Después de haber ya grabado el tono del 2024, Otavalo Tono capítulo 2, y después ya estuvo en proceso lo del video, y ahí mismo nosotros ya habíamos hecho grabaciones de los tonos de los que salieron este año. Queríamos mandar el año anterior mismo como un álbum track hacia unas 5 o 6. No, ahí está, hay un proyecto era un proyecto de unas 8 o 9 músicas creo que estuvieron, pero no se llegó a completar. Estuvimos desde noviembre del año anterior otra vez trabajando, y empezamos ya otra vez a trabajar ya estos temas que están ahorita creo con 5 tracks, y desde enero ya empezamos ya más a completarle, por decirlo así. ¿Y cómo ha sido este proceso de producción? Porque ciertamente pienso que te inspiras para tocar algún tema, te inspiras, porque ponte, el tema que sacamos del año anterior, que se sacó de Otavalo Tono capítulo 2, tocaste en el 2023. Sí, tocamos en el 2023. Entonces, claro, siempre va a haber un proceso en esto de la producción musical. No es siempre de coger, tocar y grabar y todo, ¿no? Creo que siempre hay un proceso. Pero, ¿cómo es tu proceso para crear las músicas? ¿En qué te inspiras o en qué te basas para hacer las músicas? Creo que a veces hasta uno se sueña, creo que un tono, y ese rato se despierta y coge el celular y a grabar, ¿no? O sea, con el silbo o algo así. Y a veces ha pasado así, pero no, sí, creo que es como desde años me ha gustado también, he querido sacar tonos, hasta ha habido músicas que son mezcla de tonos de una música, de otra música, y se coge un pedazo y sale una producción. Y a veces ha sido de que
qué sé yo, voy a repasar o me voy a relajar un rato. También para mí es un instrumento que hasta me relaja, que hasta puedo tocar otro tipo de músicas, ¿no? Que he tocado y me gusta, la verdad me gusta. Y así tocando y se viene un tono, después cogiste, tocaste una parte, otra parte más, y ya, es como que, no, le grabo. Y después ya empiezo como que a mejorarle o a producirle mejor un tono, digámoslo así. Pero para hacer una grabación sí es difícil para que también. Yo pensábamos, ¿no? Con el Johnny que cogimos, grabamos ya, pero no, o sea, sí es bastante un proceso ya para hacer una producción, masterizar y todo eso. Verá, el año anterior, bueno, creo que no es por hacer controversia ni nada de eso, ¿no? Pero ponte el año anterior cuando concursaste abajo, en el concurso que hubo en el canal. Creo que lo bueno de ti es que te habías presentado con temas inéditos, ¿cachas? Uh-huh. Y habían, bueno, sin armar polémica, pero habían otras personas que se presentaban con temas músicas que ya existían, ¿cachas? Claro. Y creo que en esa parte lo bueno o de ti, o en cualquier momento, igual este año no sé si es que va a haber ese concurso, si te irás a presentar, lo bueno es que haces las cosas tuyas, ¿cachas? Y no estás como robando tu tono o participando en algún concurso, presentándote en algún lado con un tono que no es tuyo. No quiero faltar el respeto a nadie, o sea, la gente que está empezando, creo que sí va a repetir el tono de otra persona, pero creo que lo bueno es empezar a crear también, ¿no? Y creo que eso es lo capo, ¿cachas? O sea, incluso cuando te presentaste ya creo que para nosotros como panas que nos fuimos a apoyarte y todo era que estás tocando tus creaciones y eso. Y con respecto a lo de la producción, de ley parece hasta que te salga bien el soplo, ¿no? O sea, y... Perdón, Kuni, ya aguanta un ratito nomás, ya vamos a entonar unas dos nomás a ver si es que no sale. Ojalá Pedro esté fijo con la guitarra ya, una vez al año nomás, porque coge ya cuando llega San Juan, nomás tú llegas. O si no, alguna persona que... Bueno, el Ali, si es que puedes caer ahorita en unos 5 minutos de una para que... Que traiga puente, porque... que traigas puente, porque... trayendo puente, ¿no? Porque aquí estamos haciendo los puentes como hacía antes. Poniendo esferos. Poniendo esfero y ahí... El puente del baile, el baile sabe hacer, el baile no sabe cómo quería hacer estos puentes. El puente del baile, con esfero, amar. Ahí está el Pedro ajustando esta... Está mal amarrado, dice... En vez de ya alistarse, está desafinándose las cuerdas. Entonces, y eso. Como ya un poco del proceso y todo eso, pero, o sea, la idea tuya o de los que estás haciendo esto con ellos es solo los 5 temas. ¿Ya mandaron los 5 temas sí, o van a sacar algún tema o algún otro tema? No, sí, o sea, ese como te digo, esos temas eran grabados del año anterior, que queríamos sacar el año anterior mismo y no, bueno, ya cuestiones de tiempo y todo esto no se pudo. De ahí, en noviembre, diciembre empezamos a sacar un tono que igual el año anterior sí tocamos, pero no mucho, la verdad, no toqué mucho, la verdad, de ese tema. Y ahora en diciembre fue que empezamos otra vez a grabar con Johnny en Beat Ligas y empezamos así. Fue igual, verás que era la idea era para mandar igual que estos temas que están lanzados ahorita, ¿no? Que estos tonos era la idea. Y subimos con un saludo ahí al Franco, que toca el bajo. Subimos con él, dijimos vamos a hacer esto y ayúdame a llenar el bajo así, y subimos. Y dijo, a ver, ¿cuál quieres tocar? Así, está grabado, tenemos este proyecto, le toqué y dijo, está bueno el tema. Entonces, no, a ver, grábale todo así.
Y le empecé a tocar, a componer. Dijo, no, dijo, hazle una sola, así, así. Dijo, le hagamos así. Y está un tema ya listo, ¿no? Está un tema ya listo de unos 3 minutos y medio, algo así ya está hecho ya el tema. Y ahora estamos pensando a ver si podemos tratar de sacar hasta primera semana de junio un video que llegue, ¿no? Eso sí está un tema fuera de los que están ya sonados, está un tema que ya está hecho ya. Sí, para la gente que todavía no escucha los 5 temas de los que está hablando Henry hace 3 semanas lanzó, creo que aproximadamente unas 3 semanas, en el canal de Johnny, ¿no? De Johnny. El canal de Johnny lanzó 5 temas que son inéditos de él en cuestión del rondín, así que igual vayan a chequearlo, vayan a escuchar. La semana anterior estuve haciendo igual una video reacción sobre los temas y vayan a hacer agüita nomás. Vayan a darle like y a ver esos temas que están buenos. Luchito. ¿A Lucho o al No, Luisito? es el... A Lucho, hermano del Pepa. No, es el... Un saludo, Luchito. Un saludito. A Samaras. ¿Ves? El Andrés está bien activado, pues no ve, y está muy hablado, pasarle nomás un mojito, dice. No, pues es que estos temas toca hablar así con agua nomás. Ya hay... Un saludo al Cantimen, creo que ya está viendo ahí. Saludo mi pana Cantimen. Sí, bueno, adelantarles un poquito, luego de esta serie de podcast que vamos a tener va a haber una programación en donde luego ya les haré llegar la invitación y ahí ya, pues, ahí sí, enanito la tocadita. Ahí sí los mojitos. Ahí sí los mojitos. Hacerles la invitación para que vean lo que está haciendo Henry. ¿Algún otro proyecto que tengas, aparte del video que va a salir, como tú dices, creo que en junio? ¿Algo más que veas tal vez a fines de este año, el próximo año? No sé si está... Bueno, lo que sí es que sí está todavía ahí un proyecto más ahí en fila, ¿no? Por así decirlo. Está un proyecto más de creo que eran unas 3 o 4 tonos que se quedó aparte, la verdad. Y vamos a ver si ese le hacemos, no sé si, no creo que alcancemos este año, porque de ahí ya nos ocupamos en otras cosas. Ya ves cuando a veces, ya cuando haya tiempo, vamos a ver si otra vez empezamos ya a ir al estudio y en hacer junio otra vez. Ya a repasar, pues, ¿no? Claro, ya en junio ya, que pues ya, ayer salimos, ¿no? A conversar un poco así, a dialogar con el Piraña, Patrick, Somacheri también, y a ver si en el Callejón. Estuvimos en Callejón conversando un rato y todo, y dijimos a ver si mañana, decimos que repasemos o algo, nos vamos a estarse pendiente a ver si mañana salimos, más que todo, mejor ya hacer música, ya que falta un mes nomás ya aquí ya seguido. Apuntarás a todos los que estén viendo, a los que saben tocar y a los que saben repartir, pues ya. Siempre, nunca, en cada repaso nunca falta ¿no? Las 2 frías, que sabe hacerse obra. Y 2 jabas siquiera. Y te sale a la 1 de la mañana sin repasar. Sí, o sea, buenazo. Y ¿no has pensado en algún momento tal vez dar clases, enseñar no, sí quise este año, de hecho sí quise dar clases, porque hubieron bastantes que me preguntaron, me escribían si no daba clases. Desde el primer video que mandé que me llegaron rondines y para la venta, desde ahí me empezaron a preguntar si no tenía algún lugar o daba clases, ¿no? Y estábamos pensando hacer, pero no voy a alcanzar, más que todo porque como te comentaba, ya estas fechas vienen a decirme dame afinando, dame pareando, así, y paso bastante ocupado paso. Y digo, no me va a dar tiempo. ¿Para qué también? Espero, Dios mediante, para el próximo año, porque
dijera, doy clases pasado San Juan, pero nadie va a querer, lo que se quiere es aprender para los días de San Juan, ¿no? De ley, eso sí. O sea, lo que se quiere es unirse al grupo y tocar el día, pues, en los esa días noche. precisos. Exacto. Esos son los días precisos, o cuando salen a repasar ya quieren aprender, pero espero, Claro, no sí, sé, sí. Dios mediante, tal vez, si Dios quiere, hasta el próximo año, y el próximo año, si ya estoy un poquito con más tiempo, ahí sí quiero dar clases. Que sí, estén pendientes a igual, síganle a Henry en las redes, síganle a Johnny, igual en las redes, con quien está trabajando ahora Henry en cuestión de la producción, de la música. Hacerles la invitación nuevamente para que vean los temas de Henry. La verdad, a mí me ha dado gusto esta tarde tenerle a Henry dentro de los estudios de Sandía, poder tener esta conversación. Igual queremos que nos deleite un poco con la música y nada, agradecerles a todas las personas que nos han estado viendo, que han estado sintonizando. Como les digo, ayúdennos a compartir, ayúdennos a llegar a más personas. Es un proyecto que empezó el año anterior con los podcasts. Este año igual vamos a seguir haciendo esto junto a Sampe, que es con la persona que me ha ayudado en este proyecto. Sigan igual las páginas de Sandía en YouTube, que igual se va a empezar a transmitir por esas páginas también. Y ¿qué más, Henry? ¿Algo que les quiera decir a los Wambras? O los comentarios o algo. No, sí, que invitarles, ¿no? A que vengan, a que escuchen en el canal de YouTube de Johnny Romero, que está ahí. Hicimos las producciones de los 5 tracks. Escuchen los tonos, a los que están aprendiendo, a las que ya saben el rondín, pueden coger, tocar, aprender esas músicas, entonar, ¿no? Estamos, por decir, hemos aportado algo del arte de la música para estos Inti Raymis, que se ha hecho fuerte bastante al instrumento que es el rondín, bastante. Creo que cada año ha ido mejorando más, y más personas, más jóvenes quieren aprender el rondín porque salen músicas, ¿no? Sí. Inéditas, salen más músicas o en diferentes notas también. Una temporada fue la melódica. Sí, los vamos una a tocar. temporada también fue. Pero ahora le melódica. está dando duro al rondín. Es full rondín. Creo que es el instrumento que el año anterior y este año está pegando bastante más. Y ya no es tanto violín o bandolín, no, pero es bastante a todos los jóvenes que están aprendiendo. Pues hemos aportado con Bisligas un poco de lo que nos gusta, ¿no? Crear tonos, entonar. Espero les guste. Pueden ir a la página de YouTube en Johnny Romero y escucharla, y igual sacar si es que les es de su agrado. Así que no terminan, todavía hay tonos que vamos a seguir sacando, ¿no? Que vas a seguir soñando. Vamos a seguir y hacer producciones, a ver si Pedro ya se anima a grabar con su bandolín, pues ya. Así que, gente, antes de que Henry nos deleite un poco con la música que él hace, antes que Sampe también se toque la guitarra una vez al año, una vez cada San Juan, darles gracias a toda la gente que nos ha estado viendo. Sabe tocar rondín también, ya cuando está pegado. Ay, por ahí hay un video en el que está ahí dándole duro, y ya de refuerzo le tenemos a las últimas. Y a las 6 de la mañana ya. 6 de la mañana. La subida a Pegu. Es el refuerzo que sale, ya saca el aire de donde también. Así que nada, agradecerles a toda la gente, agradecerles a Sampe que siempre está en los controles, Henry, nuevamente agradecerte por la oportunidad de poder tener este podcast contigo. Y sí, la gente quiere escuchar un poco de los tonos que Henry ha hecho. Vamos a hacer rapidito un pequeño, arreglar los instrumentos, acomodarnos bien y venimos con los temas de Henry, así que no se vayan. La gente que quiere escuchar a Henry aquí en Sandía en un ratito más. Les dejamos con una música hasta poder arreglar esto para los instrumentos y nada, muchas gracias a toda la gente por acompañarnos en esta noche. Sí. Bueno, Tabalo, tú no estás
yape. Raspa, chiquillo. Rakupi hasta, Jaime Otavalo. Uyay, imata shinanki? Kunan wataka asha kisha yalishkaniku. Kay hatun punchapika tandanakushpa kushillayalishu. Piwan tushirishaya. Otavalo wambrakuna shuyanahumari. Shinaka pushaway. Haku. Otavalo tono. Lloran.
Otavalo tono. Estamos haciendo el video de Otavalo Tono. Esperemos les guste. Tenemos un concepto bien bonito y esperemos sea de su agrado, ¿no? Sentimiento, sentimiento, sentimiento. Llorapa, llorapa. Ay, pues sí. Un saludo para Otavalo Tono desde Colombia. Éxitos. ¿Qué más, Otavalo Tono? Aquí un saludito desde Guatemala, felicitándoles por las musiquitas. Y ahora me va a pegar cuando baje para esta partida africana. Saludos desde aquí, desde Chicago. Allá a los amigos de Otavalo Tono. Un saludo especial para mis amigos Otavalo Tono. Un fuerte abrazo y muchos éxitos. Desde aquí, desde Chicago. Saludos. Bueno, estamos de vuelta en esta parte final. Agradecerles a todas las personas que nos estaban esperando. Queríamos afinar la guitarra, pero sí, es verdad, Sampe se está perdiendo los $10 ahí porque se jaló en la música y se jaló en la afinada. Así que nada, pues voy a hacerle solo de... Y nada, Henry nos va a tocar algunos de un mosequito de sus temas con el rondín. Así que le damos la bienvenida a Henry. Síganos escuchando, sigan las páginas tanto de Henry, de Johnny, de Sandía, de Dímelo TV. Así que les dejamos con Henry y disfruten. Ahora es de bombo, aunque sea. Bombo le va a hacer. Ya. Como diría el Madonna, acinta. Bulla. Otavalo Tono. Acinta malcriada, acinta. Bulla, baja, bulla.
Qué multeado. Muchas gracias a todos, les esperamos. Vamos a tener un próximo capítulo el día sábado y se van a venir sorpresas, así que denle like al video y nos vemos el día sábado también, que vamos a tener otro nuevo podcast. Nos Gracias vemos, a nos toda la vemos. gente. Un saludo a todos los panas. Y si alguien puede venir a afinar la guitarra, aquí los esperamos. Mañana a repasar pilas saldrán a todos los panas. Un saludo. Asita. Nos vemos a todos. Gracias. Cállate, ese gusto baño, Guapo macuno está. ¿Qué más rachare, mis que gripa? Oh, yo caché, que sí, que sí. Conoce. Oh, no. Chavo. Cállate, gapo, cállate, no. Oye, chispa. Oh, centro, hombre, está. Kuno yangapa está. Maipe. Nasa iskama bailan acá. Cheque, hombre, está. Chacuardito. Oh, es que con Michael se va. Hace peso. Oye, chispa. Casamari,